Buenos días, alumnos de sexto grado. Bien, para la segunda clase de esta unidad de mayo tenemos el tema de clasificación de las palabras según la ubicación del acento, para el curso de ortografía. Nos preguntamos, ¿la ubicación del acento en las palabras es importante? ¿Será realmente muy importante dónde se ubica el acento? Pues bien, vamos a explicar este tema. De acuerdo a dónde se ubique la sílaba acentuada, es decir, la sílaba que tiene mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, como ustedes prefieran llamarla, ¿sí? Al final resulta siendo lo mismo. Sílaba acentuada, sílaba con mayor fuerza de voz, sílaba tónica. Dice, de acuerdo a dónde se ubique esta sílaba, el significado de las palabras pueden variar considerablemente, cambiar drásticamente de significado a significado. Tenemos aquí tres palabras. Si ustedes pueden observar, se escriben idéntico. Las tres palabras tienen 6 letras, están iguales, en el mismo orden, todo, ¿no? No varía. Pero pueden observar que la sílaba rosada es la que va a tener la mayor fuerza de voz. Vamos a proceder a leer. En la primera, la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Hábito. En la segunda, habito. Y en la tercera, habitó. Y ustedes me dirán, Miss, pero es la misma palabra. No. Si yo pronuncio hábito, me estoy refiriendo a la prenda, la indumentaria que usan pues las monjas o los monjes o sacerdotes como signo de su autoridad eclesiástica, un hábito. También lo usamos o lo podemos observar en las procesiones del Señor de los Milagros, ¿sí? Como signo de religiosidad. Entonces ese viene a ser un hábito, la prenda. Y habito, yo por ejemplo habito en mi casa. ¿Qué quiere decir esta oración? Yo habito en mi casa, yo vivo en mi casa. Entonces habito es vivir. Hábito con tilde en la primera sílaba es prenda de vestir. Habito es sinónimo de vivir. Y habitó. ¿Yo puedo decir que yo habito en mi casa? No, ¿cierto? Habitó es el pasado del verbo habitar. O es decir, pasado de vivir. Entonces yo puedo decir que mi tío habitó en mi casa, pasado. Entonces estas tres palabras, si ustedes pueden observar, tienen tres significados distintos, a pesar de que habito y habitó son verbos y obviamente hacen referencia al estado de vivir. Uno es en el presente y otro es en el pasado, por lo tanto estamos hablando de significados distintos. Y hábito es la prenda de vestir. ¿Se dan cuenta cómo cambia el significado de la palabra solamente por tener la sílaba acentuada en distinta ubicación? Tenemos aquí otro trío de palabras: célebre, celebre y celebré. Célebre es una persona insigne o ilustre, muy importante. Celebre es un indicativo del verbo, ¿no? Celebre. Celebre su fracaso, celebre su derrota, celebre la medalla, celebre. Festeje, ¿no? Y celebré nuevamente el pasado, ¿no? Yo celebré mi cumpleaños, ¿no? Tenemos aquí un último trío de palabras: último, último y último. Último nos indica orden, o sea, el último en el orden, ¿no? El que está al final de la cola, al final de la lista. Último viene del verbo ultimar, que es dejar todo listo. Precisar detalles, ultimar detalles, dejar todo listo antes de. Y último se refiere mayormente, viene a ser un sinónimo contextual de mató, ¿no? De asesinó. El ladrón ultimó a su víctima, o sea que la mató, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la posición de la sílaba acentuada va a cambiar la ubicación, o disculpen, va a cambiar el significado que nosotros tenemos de la palabra. Entonces, ¿es importante la ubicación del acento? Sí, sumamente importante. Y bien, una vez que hemos pues razonado sobre la importancia de la ubicación del acento, vamos a observar cómo se clasifican las palabras por la ubicación del acento, por su acento.
se clasifican de 4 modos, como nos indica estas 4 secciones. La primera son agudas, la segunda graves, la tercera esdrújulas y la cuarta sobreesdrújulas, ¿sí? 4 tipos de clasificación. Y en las siguientes imágenes vamos a poder observar de qué depende que una palabra sea aguda, sea grave, sea esdrújula o sea sobreesdrújula. Acompáñenme a verlo. Pues bien, para la explicación y que quede sumamente claro este tema que es súper importante, he seccionado los colores, ¿no? O los tipos de palabra por color para que ustedes puedan identificarlo mejor, además de hacer un breve cuadro sinóptico que ayudará a la comprensión del tema. Palabras agudas. Bien, las palabras agudas son aquellas, nos dice su concepto, son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Llevan tilde cuándo? Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las vocales A, E, I, O, U. ¿Y cómo ubicamos a estas palabras agudas? ¿No? Miss, ya lo dijiste, mayor fuerza de voz en la última sílaba, cuando su sílaba acentuada, su sílaba tónica, está en la última sílaba. ¿Y cómo puedo yo notar el tema de primera sílaba, última sílaba? La palabra concepto, por ejemplo, ¿no? Concepto. Ah, ya, concepto es la primera sílaba. No. Para analizar la ubicación del acento y clasificar las palabras por esta ubicación, nosotros contabilizamos las sílabas no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Es decir, comenzamos por la última sílaba. Fíjense, les voy a explicar. Tenemos aquí 4 cuadraditos, 4 redonditos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nos dicen que las palabras agudas son las que llevan la mayor fuerza de voz, ¿no? En la última sílaba. Y yo voy a indicar la numeración, miren, 1, 2, 3, 4. Está empezando del último, ¿sí? Como les comenté, de izquierda a derecha. O si ustedes lo prefieren, desde el último hacia adelante. Entonces tenemos esa numeración, 1, 2, 3, 4. Y nos dicen pues que en la última sílaba, ¿no? Para nosotros la última va a ser la que dice 1. Y ahí está. En esa ubicación tiene que ir la sílaba tónica, la sílaba acentuada, la sílaba con mayor fuerza de voz. Esa es la ubicación que va a tener en el caso de las palabras agudas. Va a estar en la última sílaba. ¿Sí? ¿Comprendieron? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Tenemos camión. Separemos en sílabas, camión. Y ahora, mi sílaba tónica es la sílaba mión, ¿cierto? Claro, ahí está la tilde. Esa es mi sílaba tónica. ¿Y qué dice? Que se tildan cuando terminan en NSO vocal. Esta palabra camión está terminando en N, por lo tanto, obviamente se tilda. Y la encerramos para resaltar que es la sílaba tónica de esta palabra. Siguiente, director, director. Sílaba tónica, tor. ¿Está tildada? No. ¿Por qué? Porque la regla dice que se tildan cuando terminan en NSO vocal. Esta termina en R, por lo tanto no se tilda. Siguiente, Inés, Inés. Muy bien, sílaba tónica, nes. ¿En qué termina? En S. Por lo tanto, se tilda. ¿Observamos la tilde? Sí. Biberón. Bi-be-rón. Sílaba tónica, ron. ¿Termina en N? Sí. Por eso es que está tildada esta palabra. Y estas serían ejemplos de sílabas o de palabras agudas. La segunda clase lo tenemos de color turquesa, palabras graves o llanas, y su concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, o sea que ya no en la última, sino en la penúltima. Y llevan tilde cuando no terminan en NSO vocal. O sea, cuando no terminen en NSO vocal y en todas las otras ocasiones sí se van a tildar.
pero solamente no tildaremos cuando terminan en NSO vocal, al revés de las agudas. Las agudas se tildan cuando terminan en NSO vocal, las graves son lo contrario. Nos sirve esta mnemotecnia para poder ayudarnos a recordar. Y otra vez explicamos la ubicación. Tenemos nuevamente nuestros 4 círculos y contamos 1, 2, 3, 4. Dice penúltima, contamos desde la primera, última, penúltima, y ahí está. En esa ubicación debe ir la sílaba tónica para que una palabra se llame palabra grave. Tenemos algunos ejemplos para reforzar la explicación de las palabras graves. Palabra cabello, cabello, sílaba tónica, termina en vocal esta palabra. ¿Y qué nos decía la regla? Que no se tildan cuando terminan en NSO vocal. Como termina en vocal, obviamente no lleva tilde. Tenemos botella, 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 sílaba tónica, T, se tilda, no, porque está terminando en vocal. Legendario, separamos, legendario, sílaba tónica, da, se tilda, a ver díganme, ¿en qué termina? En O. Entonces, ¿se tildará o no se tildará? No se tilda, correcto. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Cráter, separemos, cráter. Sílaba tónica, obviamente, la que lleva la tilde será la sílaba tónica, fácil de ubicar por la tilde. Y en este caso, como pueden observar, termina en R. Y por lo tanto, por eso es que ustedes pueden observar la tilde en esta palabra. La tercera clase de palabras son las palabras esdrújulas. Está con la sección verde limón. Y su concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y llevan tilde cuando, pues no hay ninguna regla para este tipo de palabra, porque todas las que sean esdrújulas se van a tildar. Ubicación, como ya lo hemos trabajado, los 4 círculos, contamos 1, 2, 3, 4 y nuestra ubicación vendría a estar ahí en la ubicación 3, última, penúltima, antepenúltima. Ejemplos, célebre, separemos, célebre, sílaba tónica, muy bien. Recuerden siempre que cuando estén confundidos pueden contar, como hemos estado haciendo, desde la última, 1, 2, 3, y eso les servirá para ubicar la antepenúltima sílaba, o la penúltima, o la última, según sea el caso. Célebre, entonces, vendría a ser una esdrújula, está tildada, ¿por qué? Porque la regla nos indica que todas se tildan. Segunda palabra del ejemplo, archipiélago, separamos, archipiélago. Entonces, sílaba tónica, ahí está con la tilde, es una esdrújula, siempre se tildará. Tercera palabra, fotográfico, separamos, fotográfico. Sílaba tónica, gra, se tilda, sí, ¿por qué? Todas se tildan, por eso. Muy bien, mis niños. Y ahora tenemos palabras sobre esdrújulas. El concepto nos indica que son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y llevan tilde. ¿Cuándo? Pues nuevamente en el caso de las sobresdrújulas todas se van a tildar, no tienen ninguna otra regla ni limitación. Ubicación, 4 círculos, 1, 2, 3, 4 y la antepenúltima será en el número 4. Y ahí está nuestra ubicación. Ejemplos, repítemelo, dividimos, repítemelo, contamos 1, 2, 3, 4, sílaba tónica, muy bien, en esa posición es una sobresdrújula, se tilda sí porque todas se tildan, lo mismo en cúmpleselo, 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 sílaba tónica. Tercer ejercicio. O tercer ejemplo, llévaselo. Llévaselo. Sílaba tónica, ye.
Muy bien, la explicación de las clasificaciones de las palabras según la ubicación del acento es muy simple, ¿sí? Recordemos por favor, antes de comenzar la actividad, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, y las reglas de tildación de acuerdo a qué clase de palabra sea. Para agudas indicaremos la A, para graves la G, para esdrújulas la E y para sobreesdrújulas la S. Esta forma de trabajar con las iniciales de estas palabras nos va a ahorrar pues escribir toda la palabra y así trabajar de una forma mucho más lúdica. ¿Qué nos dice la indicación de esta actividad? Lee con atención las siguientes palabras, divídelas en sílabas, encierra la sílaba tónica y finalmente indica dentro del paréntesis qué clase de palabra es. Y tenemos aquí las 20 palabras que servirán para colocarles un 20 de notas si es que todo está bien resuelto. Volvemos a repasar las indicaciones para que lo tengan claro, ¿sí? Lee con atención, leemos con atención, luego una por una las dividiremos en sílabas. Siguiente paso, encerramos la sílaba tónica, que es muy importante. Siempre va a ser importante a pesar de que de repente no sea crucial para el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que podamos seguir reforzando ese conocimiento y cuanto más practicamos siempre es mejor, y además porque a veces quizás estamos un poco distraídos y nos va a ayudar a encerrar la sílaba tónica para que podamos ubicar correctamente qué clase de palabra es. Y finalmente nos dice, indica dentro de los paréntesis qué clase de palabra es. O sea que ustedes van a colocar si es aguda, si es grave, si es esdrújula, si es sobreesdrújula. Si desean, pueden escribir por completo, aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, o trabajar con las iniciales, como les había indicado, agudas A, graves G, esdrújulas E y sobreesdrújulas S. Por favor, les recomiendo que lo trabajen de forma ordenada, con letra clara, para que pueda calificar. Las sílabas deben estar separadas con guiones, como han visto que he trabajado durante este vídeo, ¿sí? Y encerrar la sílaba tónica de manera clara, de preferencia con otro color de plumón, de color o con su lapicero rojo o chequeo rojo. Y si pueden y tuvieran, también podrían trabajar con resaltadores. Bien, hagámoslo bonito y con paciencia trabajemos en orden. Recuerden que calificaré la actividad, disculpen, calificaré la actividad que sea entregada el día de hoy. Esto es pues para generar un sentido de responsabilidad y puntualidad en la entrega de los trabajos. Y para cumplir con las indicaciones, que siempre es importante que ustedes lleguen hasta el final de los vídeos, no se olviden de transcribir a sus cuadernos la ficha de teoría. En esta parte quiero ahondar un poquito más y espero que todos lleguen a esta parte del vídeo. Las fichas de teoría, en algunas clases yo no se las envío. ¿Por qué? Porque ya les estoy indicando desde dónde van a copiar y porque en todo caso la teoría ya está manifestada en el vídeo. También hay otra razón muy importante. Algunos de ustedes, no todos, terminan imprimiendo la ficha de teoría, cortándola y pegándola. Y ese no debe ser el trabajo. El trabajo debe ser transcribir la clase. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, solo se les daban las fichas de los ejercicios, más no la teoría se copiaba de pizarra o de los papelógrafos con los que trabajábamos. Entonces, de igual manera, les recomiendo que ustedes trabajen en casa. No tienen por qué imprimir. De esta manera también nos ahorramos el gasto a nuestros padres, ya sea de la tinta de nuestra impresora personal o ya sea pagando un servicio de impresión. ¿Sí? Entonces es muy importante que al menos la teoría sea transcrita al cuaderno con sus manitas. De este modo también aprovechamos para reforzar el conocimiento, y ya lo que es la actividad o los ejercicios sí pueden imprimirlos si así ustedes lo desean y su economía les permite, pueden imprimirlo. Pero recuerden que deben imprimir un ejercicio que ustedes puedan resolver, no un ejercicio resuelto, porque no vemos entonces el sentido de trabajar en el cuaderno. ¿Sí? Espero que presten atención a ese consejo.
Luego desarrollar la actividad que, como ya les indiqué, tiene puntaje y será entregado durante el día de hoy para considerar el puntaje. Y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Cuídense mucho, mis niños, y hasta la próxima clase.